Un niño herido oyó el grito de un caballo atrapado en la oscuridad, pero lo que encontró en esa mina abandonada fue mucho más que un animal encadenado. Lo que ocurrió después, nadie estaba preparado para verlo. Suscríbete para más historias que te tocarán el alma y te dejarán sin aliento. El grito no fue suyo, pero lo atravesó como una cuchilla. ¡Mal agradecido! Rugió la voz de su padrastro, y el sonido del cinturón cortando el aire llenó la habitación antes de golpear carne. Luan no lloró, no porque no doliera, sino porque hacía tiempo que había aprendido que el llanto solo lo empeoraba. En la casa de tablas húmedas, el silencio era más frío que la lluvia que repiqueteaba contra el techo. Solo el golpeteo constante del agua parecía tener permiso de existir. La lámpara parpadeaba. Afuera, la tormenta crecía como un monstruo con hambre. Adentro, el aire olía a sudor, a sopa agria, a miedo viejo. ¿No vas a decir nada?, insistió el hombre, con el rostro rojo y los ojos inyectados. Luan apretó la mandíbula. Ni una palabra, ni una lágrima. Cuando el portazo sacudió la casa y el hombre se fue a dormir con una botella a medio vaciar, Luan respiró por fin. Sus piernas temblaban, pero no se movió. Solo cuando los ronquidos comenzaron del otro lado de la delgada pared, se puso de pie en silencio, recogió su mochila escolar vacía y salió descalzo, sin mirar atrás. La lluvia lo golpeó como otra bofetada, pero esta vez era distinta. Era libertad. Corrió sin rumbo, con el corazón apretado y los pies deslizándose por el lodo. Las sombras del pueblo de São Bravino se borraban tras él, tragadas por la noche. Cruzó la calle principal, pasó frente al almacén cerrado de Don Matías, luego por la vieja iglesia hasta que la luz del pueblo desapareció. El bosque lo tragó con un susurro húmedo. Los árboles se curvaban como viejas manos protectoras, o quizá amenazantes, y las ramas crujían bajo su peso. Cada paso lo alejaba del miedo conocido para acercarlo a otro, más profundo, más oscuro. No sabía a dónde iba, pero sabía a qué no quería volver. Resbaló 2 veces en la bajada de piedra, las rodillas arañadas, las manos cubiertas de barro. Siguió, hasta que la entrada de la mina apareció ante él como una boca negra en la ladera, abandonada desde antes que él naciera. Su madre solía decir que ahí adentro dormían los pecados del pueblo. «Perfecto», murmuró, con los dientes castañeteando. Entró. El cambio de temperatura fue inmediato. La humedad le pegó en el pecho. Avanzó a tientas, usando la pantalla rota del celular como linterna. Las paredes parecían respirar. Olía a piedra mojada, a óxido, a algo que no sabía nombrar, algo viejo. Encontró un rincón seco, o lo menos húmedo posible. Se acurrucó, cerró los ojos. Entonces lo escuchó. Un sonido sordo, casi apagado. Un relincho. Luan se quedó inmóvil. «Hola», susurró. Nada, pero el sonido volvió. Esta vez, más claro, doloroso. Un relincho seguido de un quejido, como un llanto ahogado en garganta de animal. Era imposible, se dijo. Un caballo aquí. Pero ahí estaba otra vez. Su corazón martillaba. Algo dentro de él, algo antiguo, más animal que humano, lo empujó a moverse, a caminar hacia el sonido, a ignorar el miedo. Pasó por túneles donde la madera podrida crujía con cada paso. Trozos de metal, sogas viejas, pedazos de vidrio, todo disperso como si alguien hubiera salido huyendo. El sonido era más fuerte ahora. Dobló una esquina y entonces lo vio. Una figura blanca, temblorosa, con las patas dobladas bajo el cuerpo, la cabeza gacha. Un caballo, encadenado, cubierto de lodo y heridas secas, la piel desgarrada en algunas zonas, el pelo enmarañado, un ojo cerrado. El otro, abierto, lo miraba con un terror que Luan reconoció al instante. Era el mismo que él había visto en su propio reflejo. El caballo no hizo ningún ruido más, solo respiraba rápido, como si cada aliento fuera una batalla. Luan se acercó despacio, con las manos en alto.
Tranquilo, dijo. No voy a hacerte daño, pero no estaba seguro si hablaba con el animal o consigo mismo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, pero Luan no esperó a escuchar nada más. Salió corriendo como si el aire dentro de la casa pudiera alcanzarlo y jalarlo de vuelta. La lluvia lo recibió con un golpe helado en la cara, tan fuerte que le robó el aliento. Pero él siguió avanzando, tropezando por el camino de tierra. Un trueno sacudió el cielo y por un segundo todo se iluminó. Vio sus manos temblorosas, vio la marca roja en su antebrazo, vio el lodo salpicando sus piernas delgadas. Luego, la oscuridad volvió a cerrarse encima de él, más densa, más pesada. Lo único que escuchaba, aparte del agua cayendo a chorros, era su respiración entrecortada. Tenía la garganta ardiendo, pero no se detenía, no podía. Cada vez que bajaba el ritmo, la voz de su padrastro sonaba en su mente como un eco que no se desvanecía. «No te detengas, no te detengas», murmuró para sí mismo. La calle principal pasó rápido, apenas un borrón de sombras y techos inclinados. El pueblo estaba dormido, o quizá fingiendo estarlo. Nadie salió, nadie escuchó. Nadie vio al niño correr bajo la tormenta como si buscara salvar lo único que le quedaba, su propia vida. Cuando llegó al borde del bosque, el agua ya le escurría por los ojos. El barro se pegaba a los dedos de sus pies descalzos. Las ramas bajas lo rasguñaban al pasar, pero seguía empujándose hacia adelante. Se aferraba a la idea de que, si lograba cruzar esos árboles, la noche tal vez lo protegería. Otro trueno retumbó y lo hizo saltar. Le dio rabia sentir miedo de tantas cosas. Le dolía el cuerpo, la espalda ardía. Y aún así, había algo casi liberador en correr así, bajo el cielo abierto, sin que nadie gritara su nombre con odio. El bosque olía a tierra mojada, a hojas aplastadas, a raíces hinchadas por la lluvia. Cada paso era un esfuerzo, pero algo dentro de él seguía diciendo que avanzara. El viento se colaba entre los árboles como un lamento, y por un momento Luan pensó en su mamá. La imaginó ahí, caminando descalza junto a él, diciéndole con voz suave que ya casi llegaban. Cuando por fin la vio, la entrada de la mina se levantó frente a él como una sombra mayor que todas las demás. Era un hueco oscuro en medio de la montaña, un lugar del que siempre les decían que se mantuvieran lejos. Pero esta vez, la advertencia no significaba nada. No tenía otro sitio a donde ir. Se acercó despacio, como si el silencio pudiera romperse si respiraba muy fuerte. La lluvia caía con menos fuerza allí, cubierta por la roca. Daba la sensación de que el mundo exterior quedaba atrás con solo cruzar ese borde. Entró. El aire cambió al instante. Se volvió más frío, más espeso. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo, creando un eco que lo acompañaba como si no estuviera completamente solo. La mina olía a metal oxidado, a humedad guardada por años, a polvo viejo que de pronto se despertaba con su presencia. «Solo será por esta noche», susurró, aunque ni él mismo lo creyó. Avanzó un poco más, buscando algún rincón donde pudiera sentarse sin que el agua le cayera encima. Su respiración empezó a calmarse. El golpe de la tormenta afuera se escuchaba lejano, como si hubiera cerrado una puerta entre él y el mundo. Pero entonces algo crujió. No fue piedra ni madera, era más vivo. Un ruido breve, ahogado, como un suspiro profundo seguido de un leve roce metálico. Luan se quedó quieto, su corazón volvió a latir con fuerza. La tormenta, los golpes, el bosque, todo quedó atrás en un segundo. Ese crujido había sido aquí adentro, muy cerca. La penumbra se hizo más pesada. «¿Hola?», dijo apenas audible. El eco devolvió su propia voz, temblorosa. Luego lo escuchó, un resoplido, húmedo, cargado de dolor. Luan retrocedió un paso, pero algo en ese sonido lo detuvo. No era una amenaza, era desesperación. Otro trueno iluminó la entrada detrás de él. El contraste hizo que la oscuridad dentro de la mina pareciera aún más profunda. Su respiración se aceleró otra vez.
Podía irse, podía correr y esconderse entre los árboles, aunque la tormenta lo partiera en dos. Pero algo lo empujó hacia adelante. Un impulso extraño, una certeza que no entendía pero que sentía en el pecho como un tirón. Caminó más adentro, siguiendo el sonido. Y ahí, justo antes de doblar un túnel, escuchó por primera vez el relincho. Un relincho bajo, quebrado, como si el animal hubiera intentado gritar y el grito se le hubiera quedado atorado en el alma. Luan tragó saliva. Lo que fuera que estaba ahí, lo necesitaba. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ayudar a alguien. Luan se recargó contra la pared fría, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mochila vacía como almohada. El cuerpo le dolía por todas partes, pero más que el cuerpo, le dolía por dentro. Le dolía no tener a dónde volver, le dolía estar tan chico y sentir que ya lo habían roto. La mina era un silencio pesado, como si el aire ahí dentro no supiera moverse. Apenas se escuchaba el goteo constante del agua filtrándose por las paredes. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero ahí, en ese rincón oscuro, solo quedaban sus pensamientos. O eso creyó. Se acomodó en el suelo húmedo, encogido, como si pudiera hacerse invisible. Cerró los ojos, pensó en su mamá, en su risa suave cuando le cantaba bajito para dormir, en la forma en que le acomodaba el cabello sin decir nada. Esos recuerdos dolían, pero también eran lo único tibio que tenía por dentro. Justo cuando empezaba a quedarse dormido, lo escuchó. Un relincho, lejano, bajo, quejumbroso. Abrió los ojos de golpe con el corazón acelerado. ¿Qué fue eso?, susurró al vacío. El eco no respondió, pero el relincho volvió, esta vez más claro, como si saliera del fondo de la tierra. Se sentó, alerta. Los pelos de la nuca se le erizaron. El sonido no era fuerte, pero había algo en él que le heló la sangre. No sonaba a caballo cualquiera. No era un relincho de coraje o miedo. Era dolor, era tristeza. Se levantó despacio, tratando de no hacer ruido. Sus pasos resonaban suavemente en el túnel. Avanzó guiado por el sonido, con los ojos entrecerrados y el cuerpo tenso. Cada metro que se adentraba, el aire se hacía más espeso. Olía a herrumbre, a madera podrida, a algo viejo que no debía estar despierto. El túnel se abría en curvas suaves, cada vez más oscuras. De pronto, una ráfaga de viento le pegó en la cara desde adentro. No era viento natural, no tenía dirección ni lógica. Era como si el lugar respirara. Se detuvo. El corazón le golpeaba tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Cerró los ojos por un segundo. No quería tener miedo, pero lo tenía. Mucho. Otro relincho, más largo esta vez, y con él un sonido metálico, como si una cadena se arrastrara contra la piedra. «No estás solo», dijo en voz baja, como para convencerse. Siguió caminando. El túnel se ensanchó un poco, y en la pared vio marcas, rayones, círculos, símbolos, palabras escritas con algo oscuro y reseco. No entendía lo que decían, pero el solo verlas lo hizo sentirse observado. Al dar la última vuelta, lo vio. Una figura blanca, grande, agachada contra la roca. Al principio pensó que era una estatua o una ilusión, pero entonces se movió, lento, tembloroso. Era un caballo. Estaba cubierto de lodo seco, con las costillas marcadas y las patas dobladas debajo. Unas cadenas oxidadas lo sujetaban al cuello y a una de las patas traseras. Tenía el ojo derecho cerrado, hinchado. El otro lo miraba fijo. Luan se quedó quieto. No dijo nada. El caballo tampoco. Durante unos segundos no existió nada más. Solo ellos dos. Dos seres rotos en un lugar donde nadie más los vería. El niño herido y el animal encadenado. Dos respiraciones. Dos historias que todavía no se habían contado. «¿Qué te hicieron?», susurró Luan, con la voz hecha pedazos. El caballo bajó la cabeza. No hizo ningún sonido más, pero Luan entendió. Ese gesto no era miedo, era agotamiento,
como si el animal ya no esperara nada. Luan dio un paso hacia él sin pensarlo, luego otro. Sentía un nudo en la garganta. No tenía comida, ni mantas, ni herramientas para liberarlo, pero sí tenía algo. Estaba ahí, con él. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba con alguien. Y eso, en medio de esa oscuridad que respiraba, ya era un comienzo. El caballo respiraba agitado, como si cada bocanada de aire le doliera. Luan no se atrevía a moverse demasiado. Estaba a unos pocos pasos, y aunque el animal no había hecho nada para asustarlo, la tensión era tan espesa que parecía que el más leve movimiento pudiera romperla. Las cadenas que lo sujetaban eran gruesas, viejas, clavadas directo en la roca. Estaban oxidadas, cubiertas de tierra, y en algunos puntos manchadas con lo que parecía sangre seca. El cuello del caballo tenía una herida abierta justo donde el metal le cortaba la piel. Una mosca zumbaba cerca y el animal ni siquiera intentó espantarla. Luan tragó saliva. Tenía 11 o 12 años, pero en ese momento se sintió mucho más chico. No por miedo, por impotencia. ¿Quién te hizo esto?, dijo apenas en voz baja. El caballo giró la cabeza apenas, lo suficiente para que Luan viera bien su ojo abierto. Era de un marrón oscuro, casi negro. No brillaba, no había rabia ni amenaza, solo algo que se parecía demasiado a la tristeza, y fue ahí cuando lo sintió. No en el pecho ni en la cabeza, lo sintió en el estómago, una punzada como cuando uno aguanta el llanto y no sabe por qué. Ese ojo le recordaba a su mamá cuando ya no hablaba, cuando solo lo miraba y parecía no estar ahí. Luan se acercó otro paso. El caballo no se movió. «No voy a hacerte daño», dijo, con una voz más firme, aunque sus manos temblaban. Se arrodilló con cuidado y revisó la cadena de la pata trasera. El eslabón estaba tan ajustado que se había hundido en la piel. Quiso tocarlo, pero el caballo soltó un leve resoplido. No fue agresivo, más bien una advertencia suave. «Está bien, no te toco si no quieres», susurró Luan retrocediendo un poco. Buscó algo en su mochila, aunque sabía que estaba vacía. Encontró una botella plástica con un poco de agua y la destapó. Se la ofreció al caballo con las 2 manos extendidas. «Toma, aunque sea un poquito», dijo. Al principio, nada. El caballo lo miraba como si ya no supiera qué esperar de nadie, pero luego, con un movimiento torpe, acercó la cabeza y bebió, lento, con dificultad, como si ese sorbo fuera lo primero que probaba en días. Luan sonrió, no porque estuviera feliz, sino porque en medio de todo, ese gesto significaba que el caballo todavía quería vivir, y eso ya era mucho. «Te voy a sacar de aquí», dijo en voz baja como una promesa que no sabía cómo cumplir. «No sé cómo, pero no te voy a dejar». El silencio volvió a llenar el túnel. Solo se escuchaba el agua goteando en alguna parte lejana y la respiración pesada del caballo. Luan se sentó junto a la roca, sin tocar al animal, pero sin alejarse. Lo miró un rato largo. Ya no le parecía una bestia salvaje o un misterio oscuro. Le parecía alguien que había aguantado demasiado. Como él, afuera, la tormenta empezaba a ceder. Dentro de la mina, en ese rincón húmedo y olvidado, 2 seres rotos compartían el mismo espacio, el mismo dolor. No se decían nada, no hacía falta. Los ojos del caballo seguían abiertos, fijos en la oscuridad, pero había algo nuevo en ellos, algo leve, mínimo, como si en esa noche maldita alguien lo hubiera visto por fin. El primer rayo de luz se filtró por la grieta en la entrada de la mina, tímido y sucio, como si también tuviera miedo de lo que podía encontrar adentro. Luan se desperezó en el suelo frío, con la espalda entumida y los labios partidos. Tenía hambre. El estómago le rugía, pero más fuerte que el hambre era la necesidad de quedarse, de asegurarse de que el caballo seguía vivo. Se giró lentamente y ahí estaba. El animal no se había movido mucho, pero lo miraba.
Esa mirada ya no era la misma de la noche anterior, ya no estaba tan vacía. «Hola otra vez», susurró Luan sentándose. Sacó del bolsillo un trozo de pan duro que había agarrado antes de salir corriendo de casa. Era un pedazo pequeño, más miga que pan, pero lo sostuvo con ambas manos como si valiera oro. Lo partió en dos. Comió un poco, lo justo para calmar el temblor, y el resto lo acercó al caballo. Esta vez se arriesgó a estirar la mano. El caballo lo olió con los ojos entrecerrados y luego mordisqueó el pan con lentitud. Masticaba como si no recordara cómo hacerlo. Luan lo miraba hipnotizado. «No es mucho, pero mañana puedo traerte más», dijo como si ya lo hubiera decidido. La idea de salir de la mina lo inquietaba, pero quedarse sin comida no era opción, y no pensaba abandonarlo. Pasó horas ahí, sentado frente al caballo, hablando en voz baja. Le contó cosas que no le había dicho a nadie, sobre su mamá, sobre lo que le hacía su padrastro, sobre lo solo que se sentía. No sabía si el caballo entendía, pero no importaba, lo escuchaba, y eso bastaba. Ya casi al anochecer, Luan se obligó a levantarse. Tenía que volver al pueblo, buscar algo que robar sin ser visto. Agua, comida, lo que fuera. «Voy a regresar, ¿sí?», le prometió acariciando el aire cerca de la frente del animal, sin tocarlo aún. «No te vayas». El caballo solo lo miró. No había forma de que pudiera irse, claro, pero Luan lo dijo igual, porque a veces lo que más duele es que alguien se quede por obligación, no porque quiera. Volvió al pueblo cuando el sol se escondía, agachado entre los matorrales, cubriéndose con una vieja sudadera que encontró tirada. Caminó por calles secundarias, esquivando miradas. Se metió por la parte de atrás del mercado, donde doña Aurelia siempre dejaba pan viejo para los perros callejeros. Agarró 2 pedazos y una bolsa con cáscaras de fruta. También llenó su botella de agua en una llave pública. No era mucho, pero sería suficiente. Antes de irse, escuchó pasos. Se escondió detrás de una pila de cajas. Era don Silverio, el viejo del pueblo que siempre olía a aguardiente y hablaba solo. Se quedó un rato mirando hacia la montaña, sin decir nada. Luego escupió al suelo y murmuró: «No sé quién anda ahí, pero que Dios lo proteja». Luan contuvo la respiración. No lo habían visto, pero el corazón le latía como un tambor. Esa noche regresó a la mina. Se arrastró entre las sombras, bajó por los túneles ya conocidos y encontró al caballo donde lo había dejado. No se había movido, pero algo cambió. Cuando lo vio, soltó un leve resoplido, no de miedo, más bien de alivio. Luan sonrió con los ojos húmedos. «Te dije que volvería», y por primera vez se sentó más cerca, lo suficiente para que el calor del cuerpo del caballo llegara hasta él. No lo tocó todavía, no hacía falta. A veces, estar cerca sin decir nada es lo más parecido a un abrazo. Doña Eulalia no necesitaba relojes para saber cuando algo andaba mal. Se lo decía el cuerpo, como un cosquilleo en los huesos viejos que no mentía. Esa mañana, mientras regaba sus plantas de albahaca y limoncillo, miró hacia la casa de al lado, la de Luan, y frunció el ceño. El patio estaba vacío. No se oía la radio del padrastro ni el crujir de la puerta de la cocina. Y más importante, no había señales del niño. Desde hacía 2 días no lo veía pasar con la mochila colgando, ni asomarse a saludarla con esa sonrisa apagada que usaba cuando quería parecer bien, aunque no lo estuviera. Se secó las manos en el delantal y se acercó a la reja, entrecerrando los ojos. Tocó la campana con firmeza. 1, 2, 3 veces. Nada. Entonces la puerta del frente se abrió con desgano y apareció el padrastro de Luan, con la barba crecida, los ojos inyectados y una botella de plástico medio escondida en el bolsillo del pantalón. «¿Qué quiere?», gruñó, sin disimulo. «¿Y Luan?», preguntó ella, sin rodeos. «Se fue a casa de unos parientes, por unos días». «¿Parientes de cuál lado?». «Porque su mamá no tenía más familia». El hombre se encogió de hombros. «Gente lejana».
Lo fueron a buscar. Eulalia lo miró fijo. Ese tipo no sabía mentir, ni siquiera lo intentaba bien. Le bastó ver su mirada esquiva para entender que algo andaba mal. Muy mal. No dijo más. Dio media vuelta y volvió a su casa con el corazón revuelto. Al cerrar la puerta, se quedó un momento quieta, con la mano en el pecho. «Ay, mi Carmita, tu niño está solo», murmuró, recordando a la madre de Luan. Habían sido vecinas por años. La había visto llegar a ese pueblo con esperanzas y salir en una caja de madera antes de que Luan cumpliera 10. Desde entonces, había vigilado al niño a distancia, sin intervenir, por respeto, por miedo, por costumbre. Pero ahora algo se había roto. Pasó ese día entre recuerdos, entre frases que nunca dijo y gestos que ignoró. En la tarde se sentó con su nieta Lucía, que tenía 17 años y el carácter de su abuela, pero la paciencia de una piedra. «¿No has visto a Luan?». Lucía negó con la cabeza, sin despegarse del celular. «¿Y qué? ¿Otra vez peleó con el borracho?». «No ha aparecido. No fue a la escuela y ese hombre me salió con cuentos baratos». Lucía alzó una ceja, interesada por primera vez. «¿Y qué piensas hacer?». «Ver por dónde anda, pero con cuidado. Si ese niño se fue por su cuenta, debe tener sus razones». Esa noche, mientras el pueblo dormía y las luces de las casas se apagaban una a una, doña Eulalia se sentó en su mecedora junto a la ventana. Tenía los ojos puestos en el monte, más allá del río, justo donde empezaban los árboles gruesos. «Si yo fuera un niño asustado», dijo en voz baja, «me iría a donde nadie me encontrara». Y en São Bravino todos sabían lo que significaba ese lugar, la vieja mina. Nadie hablaba mucho de ella, pero todos sabían que seguía ahí como una herida mal cerrada. Lucía apareció en bata, rascándose la cabeza. «¿Estás pensando en ir a buscarlo?». Eulalia suspiró. «Estoy pensando en no dejar que otro niño se pierda como se perdió su madre». Lucía no preguntó más. Solo se quedó ahí, en silencio, mirando el monte junto a su abuela. Ambas sabían que algo se había movido en el aire, algo antiguo, algo que quizá nunca debió volver a despertar. Aquel amanecer no llegó con canto de gallos ni aroma a pan tostado. Llegó con un silencio espeso que se colaba por cada grieta de la mina. Luan se despertó con el cuello adolorido y las piernas entumidas, envuelto en la oscuridad como si el tiempo allá adentro no pasara. El caballo seguía en su rincón, con los ojos abiertos, mirándolo. Ya no parecía tan perdido. Respiraba con más calma, como si el cuerpo comenzara a soltar el miedo. Luan le ofreció agua y un pedazo de fruta vieja. El animal comió sin apuro, como si cada bocado le recordara que seguía vivo. Después, Luan se levantó y empezó a recorrer los pasadizos más cercanos. No por curiosidad, sino por necesidad. Quería encontrar algo, lo que fuera, que le ayudara a entender qué había pasado ahí. ¿Por qué ese caballo estaba encadenado en un lugar que todos evitaban? Mientras caminaba, la luz de su celular titilaba como si también dudara si debía seguir. El túnel se volvía más angosto y el aire más húmedo. Cada paso sonaba distinto, como si el suelo ya no fuera piedra, sino algo más blando, más antiguo. De pronto, el foco iluminó una pared cubierta de símbolos. No eran dibujos infantiles ni marcas del tiempo. Eran figuras trazadas con precisión. Círculos entrelazados, espirales, cruces torcidas, signos que parecían sangrar desde la piedra. Luan se detuvo en seco. El corazón se le aceleró. Se acercó, despacio. Tocó una de las marcas. No era pintura. Era algo más grueso, pegajoso al tacto, olía mal, un olor rancio, como carne podrida mezclada con cera quemada. Justo ahí, en el suelo frente al muro, vio lo que quedaba de una vela, o mejor dicho, varias, derretidas y pegadas entre sí. A un lado había un trozo de soga ennegrecida, como si alguien la hubiera quemado a medias. Más allá, restos de algo que parecía un muñeco hecho con trapos viejos y huesos pequeños. Sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. ¿Qué es esto?
Susurró sin esperar respuesta. Entonces lo sintió, no un sonido, sino una vibración leve en el aire, como un murmullo. No entendía lo que decía, pero lo sintió, como si la mina misma respirara, como si alguien o algo lo observara desde lo profundo. Dio un paso atrás. La linterna del celular parpadeó. «No, no te apagues ahora», dijo, golpeándolo suavemente. La luz volvió por un segundo y luego murió. La oscuridad cayó de golpe, espesa, total. Luan tragó saliva. El silencio era tan denso que podía escuchar su propio corazón, rápido, desesperado. Tanteó con las manos el camino de regreso, rozando las paredes húmedas, guiándose por la memoria y el tacto. Un ruido leve lo hizo girar, un chasquido como si una piedra hubiera rodado detrás de él. No corrió, no podía, pero avanzó más rápido, respirando agitado, sintiendo que cada paso lo alejaba de algo que no alcanzaba a ver, pero que lo seguía. Cuando por fin reconoció el cruce del túnel principal, se dejó caer de rodillas, temblando. El caballo levantó la cabeza y resopló suave, como si supiera lo que Luan había visto, lo que había sentido. «¿Qué hicieron aquí?», dijo el niño sin mirar al animal. «¿Y por qué te dejaron a ti?». No hubo respuesta, solo el silencio y el recuerdo de aquellos símbolos tatuados en su mente como cicatrices. Esa noche, Luan no durmió. Se quedó junto al caballo, con la espalda apoyada en la piedra, mirando hacia el fondo del túnel. No sabía qué buscaba, pero sí sabía algo. Ya no era solo un refugio, era un lugar herido, y él estaba dentro de esa herida. Lucía no era de meterse en cosas ajenas, pero lo que su abuela le contó sobre Luan se le quedó clavado como una espina. Desde chiquita lo había visto andar con la mirada baja y los pasos apurados, como si el mundo le debiera una disculpa que nunca llegaba. Pero ahora algo era distinto. Llevaba días desaparecido y su padrastro soltaba excusas que no convencían ni al cura del pueblo. Así que, cuando lo vio de lejos esa tarde, cruzando la calle detrás del mercado con la ropa sucia y el rostro hundido en sombras, supo que no podía ignorarlo. Se agachó rápido, escondiéndose entre los botes vacíos de plástico, y lo siguió sin hacer ruido. Luan caminaba con cautela, mirando a todos lados. Cargaba una mochila flaca al hombro y sostenía una botella de plástico medio llena. Se detuvo junto a los basureros del almacén y revolvió entre los restos, sacando un pedazo de pan duro y lo que quedaba de una manzana mordida. Luego se fue por el camino viejo, ese que bordeaba el monte y llevaba directo hacia la vieja mina. Lucía se le quedó viendo, con el corazón latiéndole fuerte. Nadie iba por ahí desde hacía años, desde lo de los desaparecidos, desde que la historia del último ritual se volvió susurro entre las viejas del pueblo. «¿Qué estás haciendo, Luan?», murmuró, empezando a seguirlo de nuevo, ahora a una distancia mayor. El sol comenzaba a caer. El aire se llenó de ese olor a tierra húmeda y hojas secas. Los árboles parecían más altos de lo normal, como si quisieran cerrar el paso. Lucía tragó saliva, pero no se detuvo. Luan desapareció entre las ramas, y ella aceleró el paso. Cuando por fin lo alcanzó, se quedó congelada. Luan entraba en la mina, solo, con una linterna diminuta y pasos decididos. Lucía sintió un escalofrío. Recordó las historias que escuchaba de niña, los cantos en la madrugada, los animales que desaparecían, el hombre que perdió la razón y vivía diciendo que la mina habla. Y ahí estaba ese niño, entrando como si no le temiera a nada, o como si ya hubiera estado ahí más veces. Esperó unos minutos, dudando. Quería regresar, pero algo dentro de ella no la dejaba. Si Luan estaba metido en algo raro, tenía que saberlo. No por chisme, sino porque su abuela tenía razón. Ese niño ya había sido olvidado demasiadas veces. Respiró hondo y entró. La oscuridad era como otra piel.
El aire olía a moho y metal oxidado. Caminó despacio, pisando con cuidado, siguiendo el rastro húmedo que Luan había dejado en la tierra. No sabía cuánto había avanzado cuando de pronto escuchó algo. Una voz. No era una voz. Era un susurro, leve, cortado, como un niño hablando con alguien. Pero ahí solo estaba Luan, sentado en el suelo frente a una figura grande y blanca. Lucía entrecerró los ojos. Tardó unos segundos en entender lo que veía. Un caballo, encadenado, herido, mirando a Luan con una expresión que no se podía explicar con palabras. Lucía se llevó la mano a la boca, sin atreverse a moverse. Todo su cuerpo temblaba, pero no de miedo. Era otra cosa, algo parecido a cuando uno se da cuenta que acaba de ver algo que no debería, pero que no puede ignorar. «¿Qué es esto?», susurró para sí, dando un paso atrás. Pisó una piedra. Sonó seco. Luan se giró al instante. «¿Quién está ahí?», gritó, poniéndose de pie. Lucía salió de entre las sombras con las manos en alto. «Soy yo, Lucía». Los ojos de Luan se abrieron como platos. No dijo nada, ni una palabra. Solo la miró con esa mezcla de susto y rabia de quien ha sido descubierto en su único lugar seguro. Ella tampoco habló más, porque, en el fondo, los dos sabían que, desde ese momento, ya no había vuelta atrás. Don Silverio tenía 83 años y los pulmones partidos por el polvo de la mina. Cada mañana salía a sentarse frente a su casa con una taza de café recalentado y una mirada clavada en el monte. La gente del pueblo decía que hablaba solo, pero lo cierto era que escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando hablaba, era porque algo lo removía por dentro. Esa mañana, Lucía pasó frente a su casa más seria que de costumbre. No traía audífonos ni celular en la mano. Caminaba rápido, los ojos bajos. Silverio la siguió con la vista y algo en su andar le apretó el pecho. Unos minutos después, vio a doña Eulalia salir con una canasta de ropa, pero en lugar de dirigirse al lavadero, fue directo a él. «Buenos días, Silverio», dijo, como quien no quiere la cosa. «¿Qué tan buenos pueden ser, Eulalia?», respondió sin mirarla. «El aire se siente pesado. Tú siempre diciendo cosas raras». Ella se sentó en el banquito de piedra junto a él. Se quedaron callados unos segundos. Luego soltó. «Lucía me dijo que el niño, el de Carmita, anda metido en la mina». Silverio se quedó inmóvil. El café tembló un poco en su mano, pero no dijo nada. «Lo vio», continuó Eulalia, «y no iba solo. Había un caballo encadenado». Silverio apretó la mandíbula. Cerró los ojos un segundo. «Yo no quiero saber de eso», dijo al fin sin suavidad. «Eso quedó allá abajo, que no lo desentierren. Silverio, si un niño está bajando a ese lugar, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya y me meta otra vez a ese infierno?», soltó, alzando la voz más de lo normal. Eulalia lo miró con fuerza. «Tú sabes lo que pasó ahí. Tú viste cosas que nadie más tuvo el valor de contar». El viejo se levantó con esfuerzo. Caminó unos pasos, dándole la espalda. «No vi nada, solo oscuridad. Y oscuridad es lo único que va a salir si siguen metiéndose donde no deben». «Ese niño no tiene a nadie», insistió ella, «y está cuidando a un animal herido. ¿Tú crees que eso es peligroso?». Silverio se quedó quieto. Luego se giró despacio. Sus ojos, enrojecidos por el tiempo, tenían algo de miedo, pero también culpa. «No es el caballo lo que da miedo, es lo que representa», dijo. «Ese animal fue parte de algo que hicimos mal, muy mal. Y si sigue ahí, entonces el pacto no se cerró». «¿Qué pacto?», Silverio negó con la cabeza. «No preguntes más, Eulalia, por tu bien, por el de Lucía, por el de todos». Ella se levantó, dolida pero no vencida. «Entonces habla con él, con el niño. Dile lo que sepa, no le des la espalda como todos los demás». Silverio no respondió. Solo miró hacia la mina, como si allá lejos algo respirara. Cuando Eulalia se fue, él se quedó solo, murmurando entre dientes.
Ese caballo no debió sobrevivir, y si lo hizo no es por suerte, es porque alguien o algo lo dejó. Y por primera vez en muchos años, don Silverio sintió algo que no sentía desde aquella noche maldita: miedo de volver a escuchar la voz de la mina. Luan ya no contaba los días que llevaba dentro de la mina. Afuera, el mundo seguía girando, pero ahí adentro, el tiempo era otra cosa. Todo olía igual, a humedad vieja, a óxido, a tierra encerrada. Y sin embargo, esa mañana algo cambió. Mientras recogía restos de papel viejo y piedras sueltas cerca del túnel donde solía dormir, notó una corriente de aire fría saliendo de una grieta en la pared, justo detrás de una pila de escombros que no había tocado antes. No era un viento común. Era como si alguien respirara lento, desde muy lejos. Se acercó con cuidado. Quitó un par de piedras. Apartó una tabla rota y la grieta se ensanchó lo suficiente para meter una mano. Algo crujió del otro lado, pero no retrocedió. Metió el brazo con una linterna pequeña amarrada a la muñeca y apuntó hacia adentro. La luz reveló algo extraño. Las paredes internas estaban cubiertas de símbolos, como los que había visto antes, pero aquí estaban más claros. Eran más antiguos, más precisos. Había dibujos de animales, figuras humanas con los ojos vendados, círculos dentro de otros círculos, y algo que lo hizo retroceder. Un dibujo. No era exacto, pero reconocible. Un caballo encadenado. El mismo cuerpo encorvado. La misma mirada vacía que había visto en su amigo. «¿Qué es esto?», susurró, con la voz temblorosa. El eco devolvió su pregunta multiplicada, como si alguien más la repitiera desde lo profundo. Luan sintió un nudo en el pecho. Quería huir, pero algo dentro de él lo empujaba a quedarse. Volvió al rincón donde descansaba el caballo y se sentó junto a él. No dijo nada. No tenía respuestas, ni siquiera las preguntas correctas. Solo sabía que había algo más en esa mina, algo viejo. Algo que tenía que ver con él, con ese animal, con todo lo que el pueblo se negaba a nombrar. Esa noche los sueños lo atacaron sin aviso. Soñó con fuego, con gente encapuchada cantando en un idioma que no entendía. Soñó que estaba en el centro de un círculo, atado, mientras alguien le susurraba al oído cosas que le helaban la sangre. Vio al caballo joven, limpio, intentando escapar, pero cada paso que daba era como hundirse en lodo caliente. Después vio algo más, su propia cara, pero más pequeña, de bebé, en brazos de una mujer que no era su madre, o tal vez sí, pero distinta, llena de miedo. Despertó empapado en sudor, respirando como si hubiera corrido kilómetros. El caballo también estaba inquieto, movía las patas, resoplaba con fuerza, como si los dos hubieran tenido el mismo sueño. Luan lo miró, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué nos hicieron?», preguntó al aire. No esperaba respuesta, pero algo le decía que la mina sí sabía, que esas paredes no solo guardaban historia, sino memoria, como si estuvieran vivas, como si cada símbolo fuera una cicatriz mal cerrada. A lo lejos, un ruido seco interrumpió el silencio. No venía del interior, sino de la entrada. Una piedra cayendo, pasos apresurados, o tal vez alguien más. Luan se puso de pie. Su cuerpo temblaba, pero no de frío. Por primera vez, sintió que no solo estaba huyendo del dolor, estaba caminando directo hacia él. Y sabía que el caballo, de alguna forma, lo entendía, porque esa noche, cuando Luan volvió a sentarse, el animal se acercó despacio y apoyó su frente contra la suya. En silencio, como si los dos recordaran algo que todavía no sabían. Luan no buscaba nada, solo quería un lugar seco para resguardarse del frío. Pero cuando empujó esa tabla vieja al fondo del túnel, algo cayó detrás del muro. Un cuaderno, pequeño, cubierto de tierra y cuero agrietado. El aire se volvió más denso en cuanto lo tocó, como si hubiera despertado algo que llevaba años esperando ser hallado. Lo limpió con la manga. En la tapa apenas se alcanzaba a leer un nombre desvanecido: Cuaderno de bitácora.
CC. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a partir de la cuarta, la letra comenzaba a asomar, temblorosa y apretada. 13 de septiembre. Hoy trajeron al caballo. Dijeron que era necesario, que sin sacrificio no hay protección. Yo no quiero mirar, pero ya no puedo desobedecer. Luan tragó saliva. Pasó la página. El animal resiste, no grita, no pelea, como si supiera que ya perdió. Algunos lo llaman el portador, otros no le ponen nombre. Yo solo quiero dormir sin pesadillas. Afuera, el viento golpeó la entrada de la mina. El caballo levantó la cabeza inquieto. Luan, con el cuaderno en mano, se sentó en una roca y siguió leyendo, los ojos clavados en cada línea como si fueran piezas de un rompecabezas que al fin empezaba a tomar forma. La comunidad entera lo aprobó. Firmaron, aceptaron. Es por el bien de todos, dijeron, pero yo vi las manos de los niños temblar, yo escuché al caballo llorar. Las manos de Luan temblaron, las letras parecían escritas con desesperación. Algunas páginas estaban manchadas, no sabía si era tinta o algo más. 16 de octubre, uno de los nuestros desapareció. Era joven, se acercó demasiado durante el ritual. Dijeron que fue accidente, pero yo vi como la mina se lo tragó, como si la oscuridad tuviera hambre. Luan cerró el cuaderno por un momento. Su corazón palpitaba con fuerza. El aire se sentía más frío, más real. Volteó a ver al caballo. Estaba inmóvil, como si también recordara. Volvió a abrirlo. Hacia el final, la letra se hacía más caótica. Ya no hay vuelta atrás. El último ritual fue fallido. El animal ya no sirve, dicen, que hay que reemplazarlo. Yo me opuse, me amenazaron. No sé si este cuaderno llegará a alguien, pero si lo hace, por favor, no repitas lo que hicimos. Luan se quedó helado. La última hoja tenía algo más, un dibujo. Era un círculo dividido en 7 partes, con nombres escritos en cada sección. Uno de ellos le resultó familiar, Silverio. No puede ser, susurró. El eco de su voz rebotó por la mina. Luan se puso de pie, tenía la cabeza llena de ruido, sabía que don Silverio era viejo, que había trabajado ahí, pero ¿formó parte de eso? ¿Estaba vivo por decisión o por culpa? El caballo resopló. Luan lo miró con los ojos húmedos, se acercó y lo tocó por primera vez sin miedo. Te usaron, te lastimaron, pero tú seguiste aquí, esperando a alguien. El animal cerró los ojos y por un instante el silencio se volvió más profundo, más humano. Luan guardó el diario en su mochila. Esa noche no dormiría. Ya no era solo un niño escondido. Ahora tenía un secreto, uno que podía romper el silencio de todo un pueblo. Y la mina ya no lo quería como huésped, lo quería como parte de su historia. Luan ya no lo pensó más. Había leído el diario, había sentido las miradas de la piedra, había soñado con cosas que dolían más que los recuerdos. Esa mañana se levantó decidido. Iba a liberar al caballo. Buscó entre los escombros un pedazo de metal con filo. No era una herramienta, pero serviría. Se arrodilló junto a la cadena oxidada que rodeaba la pata del animal, respirando hondo. «Vamos, solo un poco más», le dijo al caballo, que lo miraba con calma, como si supiera que el intento valía más que el resultado. El metal raspaba con fuerza, chispeaba a ratos, dejando un olor ácido en el aire. Luan sentía los dedos sangrando, los brazos temblando. La cadena se resistía, vieja, dura, cruel, y justo cuando logró hacer un corte profundo, un crujido, la tierra vibró. El techo de la mina gimió como una garganta rota. Un chorro de polvo cayó del cielo. Luego el sonido seco, roca contra roca, una tras otra. ¡No!, gritó Luan, tirando el metal. Corrió a empujar al caballo hacia un lado, pero no pudo. Era demasiado grande, estaba débil. El derrumbe fue breve, pero brutal. Una de las salidas quedó tapada al instante. El silencio fue inmediato, pesado.
Luan quedó sentado en el suelo, con las manos llenas de tierra y el pecho sacudido. Había polvo en el aire. No se veía bien. El caballo seguía ahí, respirando fuerte, nervioso. «Tranquilo, estás bien, decía Luan, más para él que para el animal. Miró hacia la entrada, bloqueada completamente, no había otra salida cerca. No puede ser, quiso gritar, pero se lo tragó el miedo. Solo su respiración ocupaba el túnel ahora. Se arrastró hasta donde podía ver la grieta y tanteó con las manos. Frío, roca, inmóvil. Se quedó ahí un momento largo, solo, abajo, a oscuras, un niño en el vientre de algo que nunca dejó de tragar gente. Volvió al caballo. Se sentó junto a él temblando. El animal lo miró con ese ojo que parecía entenderlo todo. Luan estalló en llanto. No suave, no escondido. Lloró con el cuerpo entero, con rabia, con tristeza, con cansancio. Solo quería ayudarte, sollozó acariciándole el cuello. Solo quería que alguien se sintiera libre aunque yo no pudiera. El caballo bajó la cabeza y la apoyó suavemente sobre su pierna. No era alivio, era compañía. Pasaron horas. No sabían si era de noche o de día allá afuera. Luan cerró los ojos por ratos, pero no dormía. Pensaba en su madre, en la casa, en Lucía, en doña Eulalia, y entonces lo sintió. Un susurro. No desde la mina, sino desde el diario en su mochila. Lo sacó, lo abrió. Una página nueva que no recordaba haber visto temblaba bajo su pulgar. El sacrificio no era el animal, nunca lo fue, era el silencio. Luan se quedó helado. Sintió algo correrle por la espalda. Entonces, ¿por eso te dejaron aquí? Miró al caballo y por primera vez pensó que no era él quien lo había encontrado. Era el caballo quien lo había llamado y lo había traído por una razón. Lucía no podía quitarse la imagen de la mina de la cabeza. El caballo, las cadenas, la forma en que Luan la miró como si acabara de romperle el único lugar seguro que tenía. Y luego, su desaparición. Pasaron 2 días sin noticias, ni una señal, ni una palabra, hasta que esa noche la montaña tembló. Un estruendo lejano hizo vibrar los cristales de la cocina. Doña Eulalia salió descalza, con la bata volando y el corazón acelerado. «¡Lucía! ¡Fue la mina!». Lo sentí en los huesos. Lucía ya estaba en la puerta con la linterna en mano. «No vamos a esperar más, abuela. Si Luan está ahí, vamos por él». Subieron el monte a oscuras. Las ramas arañaban los brazos. El suelo estaba húmedo, resbaloso, pero nada las detenía. Ni el miedo, ni el frío, ni las historias antiguas. Al llegar a la entrada, la linterna de Lucía iluminó la tierra removida. «¡Derrumbe!», dijo con la voz quebrada. «Está bloqueado». «¡Luan!», gritó Eulalia acercándose al borde. «Hijo, responde». Silencio. Lucía bajó de rodillas, golpeando con las manos la roca húmeda. «¡Luan! ¡Dinos si estás ahí!». Adentro en la oscuridad, Luan abrió los ojos. La voz, había escuchado la voz. «Estoy aquí», gritó con toda la fuerza que le quedaba. «Aquí abajo». El caballo resopló nervioso. Luan se levantó tambaleando, se acercó a la grieta y gritó otra vez, con el alma en la garganta: «¡Ayuda!». Del otro lado, Lucía se puso de pie de un salto. «¡Es él! ¡Lo escuché!». Eulalia no perdió tiempo. Corrió de regreso al pueblo como no lo hacía desde su juventud. Iba a traer gente, palas, cuerdas, lo que hiciera falta. Esa noche, la mina no iba a tragar a nadie más. 1 hora después, 4 hombres cavaban como locos. Uno de ellos, don Silverio, llegó sin que nadie lo llamara. Se plantó frente a la entrada con la cara pálida. «Está vivo», murmuró. «Sí, y no se va a morir aquí», dijo Lucía sin mirarlo. Silverio apretó los puños. Dio un paso adelante, tomó una pala y empezó a cavar. No habló más, solo sudaba, como si se estuviera sacando un pecado de los huesos. Finalmente, después de empujar la última roca, un hueco se abrió. Luan estaba ahí, sucio, débil, pero vivo.
y con él el caballo, inmóvil, cubierto de polvo, los ojos cerrados. —¡Luan! —gritó Lucía, metiéndose al túnel. Él no dijo nada, solo la abrazó, fuerte, temblando. —No los dejé, no los podía dejar —dijo en un susurro. —No tienes que explicar nada —respondió ella llorando. El pueblo entero lo vio salir, con paso lento, cubierto de tierra, con la ropa rota, y detrás de él, el caballo, aún encadenado, pero de pie. Nadie dijo nada, nadie supo qué decir, hasta que doña Eulalia con voz firme soltó: «La verdad ya no puede enterrarse más». Y todos, incluso Silverio, bajaron la mirada. Porque ese grito de Luan no solo rompió el miedo, rompió el silencio de toda una historia enterrada. El caballo caminaba por la calle principal del pueblo, con las cadenas sueltas colgando de las patas. Luan iba a su lado, sujetando una cuerda improvisada, más por acompañarlo que por controlarlo. Nadie les abrió paso, nadie se acercó. La plaza se quedó en silencio, los vendedores dejaron de gritar, los niños dejaron de correr. Un murmullo subterráneo comenzó a recorrer las banquetas como un viento viejo. «Es el mismo, es el de la mina». Una mujer mayor se santiguó y se metió deprisa a su casa. Otro cerró la ventana de golpe. Doña Marilú, la panadera, se quedó petrificada con la charola de bolillos temblando en las manos. «Ese animal no debería estar aquí», dijo alguien. «Es una señal», respondió otro con voz baja, «una señal de que lo que hicimos no fue suficiente». Lucía apretó los dientes, caminaba detrás de Luan, con la mirada firme y el corazón latiendo a mil. Sabía que esto pasaría, sabía que el pueblo tenía miedo, no al caballo, sino a lo que representaba. Doña Eulalia salió de su casa en cuanto los vio acercarse. Caminó despacio hasta el centro de la calle, con la espalda recta como si tuviera 20 años menos. «¿Y qué esperaban?», dijo en voz alta alzando la barbilla. ¿Que el pasado se quedara enterrado para siempre? Don Silverio, desde la sombra del kiosco, bajó la cabeza. Llevaba días en silencio, pero ahora sabía que no podía callar más. Caminó hasta ponerse frente al caballo. Lo miró a los ojos. Su cuerpo temblaba. «Tú no deberías seguir aquí», dijo, más para sí que para los demás. «Te dejaron para que nos olvidaran, pero no funcionó». Luan se puso entre ellos con los puños apretados. «Él no vino a hacer daño, solo quiere vivir, como yo». El silencio se hizo pesado. Una anciana alzó la voz desde la esquina. «Ese animal es parte del mal, lo usaron para cosas oscuras». «Y nosotros fuimos los que lo permitimos», respondió Eulalia con los ojos brillando. «No fue culpa del caballo, ni del niño». Lucía caminó hasta la fuente, subió al borde y gritó: «El pueblo necesita sanar, pero no va a pasar si seguimos enterrando verdades y señalando inocentes». Luan no hablaba, solo miraba al caballo. Seguía ahí, sin moverse, sin protestar, cansado, como si entendiera que estaba siendo juzgado de nuevo. «Yo lo vi llorar», dijo Luan de pronto. «Yo lo vi cuando pensó que nadie más iba a venir, y aunque no pueda hablar, me salvó. Nadie se rió, nadie se burló, porque todos sabían en el fondo que ese animal había guardado los secretos de todos. Y ahora caminaba por el pueblo, libre, visible, como una verdad con patas». Esa noche, el caballo descansó en un terreno baldío detrás de la iglesia. Luan se quedó con él. Nadie lo sacó, nadie se atrevió. El miedo ya no era al caballo, era a lo que se iba a decir al día siguiente, a lo que por fin iba a salir a la luz. Y Saurabino nunca más iba a dormir igual. La noche cayó con una calma rara en Saurabino. No se oían perros, ni grillos, ni radios encendidas. Era como si el pueblo entero estuviera conteniendo el aliento. Don Silverio encendió una fogata en el patio trasero de su casa. Lucía, Luan, doña Eulalia y otros vecinos se reunieron en círculo, sin hablar, algunos por curiosidad, otros porque ya no podían seguir fingiendo que no sabían nada. Silverio se sentó frente al fuego, con una botella de caña en la mano
y los ojos clavados en las llamas. Nadie lo apuró, nadie interrumpió. Todos sabían que lo que estaba por decir no era cualquier cosa. «Esto empezó antes de que ustedes nacieran», dijo con la voz ronca. «Cuando yo era joven, teníamos miedo». Bebió un trago largo y siguió. «Ese miedo nos hizo débiles. Una plaga arrasó los cultivos, el río se secó y la gente comenzó a enfermarse. Fue ahí cuando un hombre nuevo llegó al pueblo. Dijo que sabía cómo protegernos, dijo que podía sellar la oscuridad». Lucía frunció el ceño. «¿Y la mina?» «Fue el lugar que eligió. Dijo que ahí la energía era antigua, poderosa. Nos convenció de hacer rituales, pequeños, al inicio, ofrendas, cantos, nada grave. Hasta que trajo al primer caballo. El fuego crujió fuerte. Nadie respiraba. Dijo que los animales podían absorber la enfermedad, la pobreza, nuestras miserias. Lo creímos y funcionó. La lluvia volvió, las cosechas crecieron, pensamos que era un milagro. ¿Y el pueblo?», preguntó Eulalia. «¿Todos sabían?». Silverio negó con la cabeza. «Solo algunos, los elegidos, los que firmaron el pacto. Yo fui uno de ellos». Luan bajó la mirada. Una mezcla de rabia y compasión le apretaba el pecho. «Con el tiempo», continuó el viejo, «las cosas se torcieron. El líder cambió. Pidió más, no solo animales, querían dolor, creían que el sufrimiento traía más poder, y entonces trajeron al caballo blanco. Todos miraron a Luan, él no se movió. Ese caballo no se quebró, no gritó, no sangró como los otros, y eso los asustó. Dijeron que estaba incompleto, que era peligroso, querían matarlo, pero esa noche la mina se cerró. «¿Y ustedes lo dejaron ahí?», murmuró Luan. Silverio lo miró con los ojos vidriosos. «Sí, lo encadenamos, lo dejamos morir, pero no murió». Un silencio largo se extendió como una sombra. «Desde entonces muchos desaparecieron», siguió Silverio. «Algunos en accidentes, otros simplemente se fueron. Nadie quiso hablar, nadie quiso cargar con la culpa». «¿Y por qué tú sí?», preguntó Lucía. Silverio tragó saliva. «Porque ese niño», dijo señalando a Luan, «bajó solo al infierno y regresó con la verdad. Y porque yo quiero morir diciendo lo que callé toda mi vida. El fuego ardía más fuerte, el calor no venía solo del fuego, sino de todo lo que acababa de salir». Doña Eulalia se levantó, caminó hasta Silverio y le puso una mano en el hombro. «La verdad arde, sí, pero limpia». Luan no dijo nada, pero esa noche, al mirar las llamas, sintió algo que no había sentido en años. Alguien había hablado por él, y eso, por primera vez, empezaba a sanar. El sol se colaba por la ventana de la cocina con una calidez que Luan no recordaba haber sentido en mucho tiempo. El olor a café de olla y pan con mantequilla llenaba el aire. Doña Eulalia tarareaba una canción mientras cocinaba y Lucía, sentada en la mesa, escribía algo en su cuaderno. Luan observaba en silencio, con una taza tibia entre las manos. Nadie le gritaba, nadie lo vigilaba, nadie esperaba que fingiera estar bien. Era extraño, casi incómodo al principio. Como si su cuerpo aún no creyera que podía bajar los hombros. «¿Quieres más pan?», preguntó doña Eulalia sin voltearse, como si ya supiera la respuesta. Él asintió en silencio. «Aquí no hace falta pedir permiso, mijo», dijo con una sonrisa. Ese mismo día, Eulalia fue al juzgado del municipio. Se presentó con papeles viejos, fotos de Carmita y una carta escrita a mano. Declaró que el niño vivía bajo abandono, que nadie lo había reclamado y que ella tenía intención de hacerse cargo de él legalmente. «No soy su sangre, pero sí su casa», dijo ante el juez. «Y eso vale más». No fue fácil, pero en São Bravino todos sabían quién era Eulalia y, más importante, todos sabían quién era Luan y lo que había vivido. Los trámites comenzaron. Lucía se convirtió en su sombra.
Lo acompañaba al mercado, a la escuela, al terreno donde descansaba el caballo. No hablaban todo el tiempo, pero ella sabía cuándo hacer chistes tontos, cuándo quedarse callada y cuándo sentarse a su lado sin decir una sola palabra. «No tienes que contarme nada, ¿eh?», le dijo un día mientras caminaban. «Pero cuando quieras, aquí estoy. No solo porque mi abuela me manda, sino porque me importas». Luan se detuvo, bajó la cabeza y luego, muy bajito, respondió: «Gracias». Esa noche, Luan abrió su mochila vieja. Sacó el diario de los rituales. Lo miró un rato largo. Luego tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. No sobre la mina, sobre él, sobre su madre, sobre la primera vez que tuvo miedo y la primera vez que dejó de tenerlo. Las palabras salieron lentas, pero firmes, como quien saca espinas sin romper la piel. Unos días después, encontró en su cama una hoja con letra apretada. Era de Lucía. «Yo tampoco sabía cómo hablar, hasta que te escuché en silencio. Tal vez los dos estamos aprendiendo lo mismo, que no estamos rotos, solo estamos creciendo en otra dirección». Luan sonrió. Guardó la hoja en su cuaderno, como si fuera algo sagrado. Por primera vez, al llegar la noche, no temía cerrar los ojos. No soñaba con la mina, no veía fuego, ni sombras, ni cadenas. Veía el caballo corriendo, suelto, bajo un cielo claro, y a lo lejos, su madre, esperándolo con los brazos abiertos. En la casa de Eulalia ya no había gritos, había silencio, del bueno, de ese que se siente como paz. Llovía otra vez en Sao Bravino, la lluvia de siempre, esa que parecía lavar las calles, pero no las historias. Luan la miraba caer desde la ventana del cuarto que ahora era suyo. Tenía una frazada sobre los hombros, pero el frío no venía de fuera. Lucía tocó la puerta con suavidad. «¿Estás bien?». Luan tardó en responder. «No lo sé». Ella entró sin apuro y se sentó a su lado. «¿Tuviste otra pesadilla?». Él asintió. «Estaba en la mina, pero no era yo, era el caballo». Las pesadillas no lo soltaban. A veces eran imágenes vagas, sombras que lo observaban, risas ahogadas, la sensación de estar atado. Otras eran recuerdos exactos, el crujido de las cadenas, el olor a piedra mojada, el sonido seco de la carne contra el cinturón. Doña Eulalia hacía lo que podía, le preparaba tés, hablaba con él sin presión. Pero había cosas que ni el amor curaba de inmediato. «Mi mamá también tenía sueños así», le dijo una tarde mientras le acariciaba el cabello. Tardó años en dormir tranquila, pero un día el sueño no volvió. Luan la miró con ojos húmedos. «¿Y cómo lo supiste?». «Porque esa mañana cantó sin darse cuenta. En el terreno detrás de la iglesia, el caballo también estaba distinto. Aunque comía y caminaba, a veces pasaba horas enteras con la cabeza baja, moviendo una de sus patas encadenadas como si aún sintiera el peso. Luan lo visitaba todos los días. Lo acariciaba con cuidado. Le hablaba bajito. «Ya salimos. ¿Recuerdas? Estamos libres». Pero el caballo no lo miraba. Respiraba con dificultad. Se sacudía sin razón. Una tarde incluso rompió la cerca de un brinco seco, como si algo invisible lo hubiera asustado. Lucía llegó corriendo. «¿Qué pasó?». «No lo sé. Algo lo alteró». Ambos se quedaron viéndolo desde lejos, sin acercarse. No era peligro, era dolor. Luan comenzó a dibujar. Animales, túneles, ojos enormes y una figura, la suya, sosteniendo la cabeza del caballo. En cada dibujo aparecían marcas nuevas en la piel del animal, marcas que no recordaba haber visto antes, marcas que aparecían en sus sueños también. Una noche se despertó con la respiración agitada. Se miró al espejo del baño. Tenía barro en las manos. No sabía cómo había llegado ahí. «¿Estoy perdiendo la cabeza?», se preguntó en voz baja. Eulalia lo encontró en el porche a las 3 de la mañana. Descalzo, empapado. «¿Por qué no estás durmiendo?». «No puedo». «¿Qué te asusta?». Luan la miró a los ojos. «Y sí, la mina nunca me dejó salir del todo». Ella no respondió de inmediato. Solo le abrió una toalla y lo abrazó fuerte.
Entonces habrá que sacarla de ti, poco a poco, día a día. La lluvia seguía cayendo, lenta, constante. Luan lo entendía ahora. No todo se limpia con agua. Hay cosas que duelen incluso cuando ya están lejos, cosas que no se ven, pero que viven adentro. Y no importa cuántas veces laves las manos, hay heridas que solo se van cuando alguien más te ayuda a sostenerlas. Una mañana fría, con el cielo gris y bajo como techo de concreto, los vecinos de São Bravino comenzaron a reunirse frente al monte. No hubo invitación formal, no hubo discursos, solo miradas y el peso compartido de lo no dicho. La entrada de la mina seguía ahí, oscura y abierta, respirando bajo tierra. Doña Eulalia dio el primer paso. Llevaba una pala al hombro y un rosario en el bolsillo. A su lado, Luan cargaba un saco de tierra. Lucía cerraba el grupo, con los puños apretados. A su alrededor, los murmullos crecían. ¿De verdad vamos a sellarla? Esa boca ha tragado más de lo que devolvió. Hay cosas que es mejor no tocar más. Silverio apareció caminando lento, con la espalda encorvada y los ojos llenos de algo que no era solo cansancio. Cuando lo vieron, el silencio se hizo más profundo. ¿Vienes a impedirlo?, preguntó Eulalia, sin suavidad. Él negó con la cabeza. Vengo a poner la última piedra. Es lo menos que puedo hacer. Tomó una pala y se unió. Luan miró hacia el interior de la mina. Por un segundo creyó ver algo moverse dentro, una sombra, un susurro, pero no se detuvo. Cerró los ojos, respiró hondo y lanzó el primer puñado de tierra. Durante horas trabajaron sin hablar, paladas de tierra, piedras, maderas cruzadas. Cada golpe era un gesto simbólico, un acto de luto colectivo. No todos ayudaban. Algunos solo observaban desde lejos, con miedo, con dudas. Otros rezaban en voz baja. ¿Y si un día alguien intenta abrirla otra vez?, preguntó Lucía. Entonces tendrá que pasar por todos los que estamos aquí, respondió Eulalia. Luan dio un paso al frente. Sacó de su mochila el diario. Lo sostuvo en alto y sin decir nada, lo arrojó dentro del túnel justo antes de que la entrada quedara bloqueada por completo. No quiero que esto se repita, dijo, bajito, pero tampoco quiero que se olvide. Silverio lo miró. Algo en su rostro se ablandó. Eres más valiente que todos nosotros juntos, muchacho. Al caer la tarde, la mina quedó sellada. Ya no era una herida abierta, sino una cicatriz. Aún dolía, pero ya no sangraba. Los vecinos se fueron en silencio. Algunos lloraban. Otros caminaban cabizbajos, como si hubieran enterrado algo propio. Luan se quedó el último. Lucía le tomó la mano. ¿Listo? No, pero más tranquilo. Eso ya es algo. Camino a casa, el caballo los esperaba al borde del terreno, con las orejas erguidas. Luan se acercó, lo abrazó fuerte y susurró algo que solo él podía oír, porque aunque el pueblo había cerrado la mina, el verdadero cierre había comenzado dentro de ellos. El cuaderno tenía la tapa azul, gastada en las esquinas, con manchas de café y barro seco. Luan lo abrió en la mesa del comedor una mañana cualquiera, sin ceremonias ni discursos. Solo él, un lápiz mordido y un nudo en la garganta. Escribió despacio. No recuerdo el día exacto en que empezó el miedo, pero sí recuerdo el primer momento en que se sintió menos pesado. Lucía apareció detrás de él con 2 tazas de té y un gesto de complicidad. «¿Le puedo echar un ojo? Cuando haya algo más bonito que contar». «Nah», sonrió ella. «Lo bonito está en que lo cuentes, no en que sea bonito». Cada día, Luan escribía unas líneas más. A veces, apenas unas frases. A veces, páginas enteras. Había días en que no podía sostener el lápiz sin que le temblaran las manos, o en que al escribir una palabra, cadena, grito, mina, le dolía la piel. Pero Lucía siempre estaba cerca, no invadía, no apuraba, solo leía cuando él lo permitía. Y cuando encontraba algo que le tocaba el pecho decía, esto deberías guardarlo como oro. Una tarde de lluvia, Luan le confesó algo mientras tachaba una frase. No me gusta cómo suena, es como si no fuera yo. ¿Y si sí eres tú?
Pero el tú de antes, Luan la miró confundido. Estás dejando que ese niño también escriba. El que tenía miedo, el que no tenía palabras. Dale chance. Luan guardó silencio y luego reescribió la frase. A veces el miedo no grita, solo se queda callado y te acompaña a todas partes. Doña Eulalia le ofreció un lugar en la radio local, un espacio de media hora para leer lo que quisiera, historias, pensamientos, lo que le saliera del corazón, para que aprendas a usar la voz, dijo, porque escribir es hablar, pero sin que tiemble la voz. La primera vez, Luan se sentó frente al micrófono con las manos sudadas y los labios secos. Lucía le dio un codazo. Si lo hiciste en la mina, puedes hacerlo aquí. Respiró hondo y leyó. Su historia no era una novela, era un mapa de dolor, de recuerdos, de lugares donde no se debía volver y de otros a los que quería regresar. Escribía sobre el caballo, sobre el día que lo encontró, sobre el silencio compartido, sobre cómo se parecía tanto a él, que a veces creía que eran la misma criatura en cuerpos distintos. Él tenía las marcas por fuera, yo por dentro, pero los dos éramos prueba de lo que duele quedarse callado. Una noche, Lucía leyó en voz alta lo último que Luan escribió. El silencio me enseñó a sobrevivir, pero las palabras me están enseñando a vivir. Ella cerró el cuaderno con cuidado. Esto ya no es solo tuyo, ¿sabes? Entonces, ¿de quién es? De todos los que callaron y todavía esperan que alguien los escuche. Y Luan, por primera vez, no sintió miedo de que lo leyeran, porque lo que el silencio dejó ahora tenía voz. El aire de la montaña olía a tierra mojada y eucalipto. El sol asomaba entre nubes bajas como si espiara desde el cielo con timidez. Luan subía lentamente por el sendero, descalzo, con la mochila colgada al hombro. A su lado, el caballo blanco avanzaba sin prisa, libre, sin cuerdas, sin peso. Atrás quedaba el pueblo, el pasado, el miedo. Al frente, solo silencio. Pero esta vez, uno que no dolía. Al llegar a la cima, Luan se detuvo, respiró profundo. El viento le acarició la cara. El caballo alzó la cabeza olfateando el aire y por un instante ambos miraron hacia el mismo punto, la mina. O mejor dicho, lo que quedaba de ella. Una cicatriz de tierra sellada, cubierta de piedras y pasto nuevo. Ya no puede hacernos daño, susurró Luan. El caballo giró la cabeza y lo miró. No necesitaban palabras. Nunca las necesitaron. Había algo entre ellos más fuerte que eso. Luan se sentó sobre una roca y sacó el cuaderno. Lo abrió por la última página. No todo se olvida, pero se aprende a vivir con lo que duele. A veces hasta se le encuentra forma. A veces hasta se le encuentra sentido. Lucía se lo había dicho antes de que saliera. Hoy es tu cierre, pero también tu inicio. Y eso le daba paz, una que nunca pensó sentir. El caballo caminó unos pasos y soltó un relincho. No era un grito de miedo ni de dolor, era otro sonido, uno nuevo, una mezcla de fuerza y descanso, como si algo se hubiera soltado en su pecho, como si al fin pudiera respirar completo. Luan lo escuchó y sonrió. Ese fue tu voz final, ¿verdad? El caballo volvió la cabeza hacia él y bajó el cuello, como si dijera que sí. El sol subía lento. Las sombras eran más cortas. Luan se puso de pie, cerró el cuaderno y lo guardó. Vamos, dijo, acariciando el lomo del animal. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. El caballo caminó a su lado. No corrieron, no huyeron. Solo bajaron la montaña, dejando atrás el lugar que los había marcado, y también unido. En el horizonte, el pueblo seguía ahí, cambiando, despacio. Como todo lo que vale la pena sanar, y aunque las cicatrices seguían en la piel y en el alma, ya no sangraban, porque en algún punto entre el primer relincho y el último, un niño herido y un caballo olvidado aprendieron a volver a vivir. Hay historias que nacen del ruido y otras del silencio.
Historias que no gritan, que no se anuncian, que no se escriben con tinta, sino con heridas. Esta fue una de ellas. La historia de Luan no es solo la de un niño que huyó, es la historia de todos los que alguna vez fueron olvidados, silenciados, rotos. Es la historia de los que, como él, aprendieron a escuchar antes de ser escuchados. Porque a veces el verdadero ruido no está en lo que se dice, sino en lo que se calla durante demasiado tiempo. Y ese caballo encadenado, en el fondo, era más que un animal atrapado. Era el reflejo de una comunidad que prefirió mirar hacia otro lado, de un pueblo que creyó que el dolor podía esconderse bajo tierra. Pero lo enterrado no desaparece, solo espera. Esperó a que alguien tuviera el valor de volver a mirar. Esperó a que un niño, herido, solo pero no rendido, pusiera el cuerpo y el alma donde otros solo dejaron miedo, y cuando lo hizo, no solo liberó al caballo, se liberó a sí mismo, liberó el recuerdo de su madre, liberó al pueblo, y tal vez, sin saberlo, también nos liberó a nosotros. Porque en cada persona que escuchó esta historia, algo se removió, una imagen, una emoción, un silencio propio. Hoy ya no hay cadenas, ni túneles oscuros, solo la memoria de lo vivido y la promesa de no repetirlo. Ahora es tu turno. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento sentiste que tú también fuiste Luan o conociste a alguien como él, comenta, cuéntanos. No estás sola, no estás solo. Aquí somos parte de algo más grande. Una red de historias que merecen ser contadas y escuchadas. Dale like si sentiste que esta historia vale ser recordada. Compártela con alguien que necesite esperanza, alguien que esté atrapado en su propia mina y aún no sepa que puede salir. Tu gesto, pequeño sí, pero poderoso, puede ser la linterna en la oscuridad de otro. Y si quieres seguir caminando con nosotros por más historias que tocan, que duelen y que sanan, suscríbete al canal. No solo para recibir lo que sigue, sino para ser parte de un espacio donde la verdad, la emoción y la voz de los invisibles siempre tendrán un lugar. Porque al final no se trata solo de contar una historia, se trata de reconocernos en ella. Gracias por estar aquí. Gracias por quedarte hasta el último relincho. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, lo que se calla, también habla. Solo hay que atreverse a escuchar.